Y estamos de regreso con mucho más del Show Magazine Deportivo a través de TV Río. Y como les había dicho entonces, nos encontramos con Adriana Parra y con Mijail Vargas, quienes son abogados y son integrantes de la Red de Abogados Venezolanos en Defensa de los Derechos Humanos, que en estos momentos está haciendo una tarea bastante interesante con respecto justamente a estos derechos fundamentales inherentes a todas las personas, su defensa en cuanto a las violaciones que se han suscitado en nuestra ciudad en los últimos días. Tenemos algunos mensajes de texto. Yo quiero decirle a toda nuestra audiencia que para la última parte, ya en la recta final, los vamos a leer todos para ir entrando en detalle en cuanto a las detenciones y a las privaciones de libertad que sucedieron. Vamos a entonces centrarnos. Hace poco justamente hubo actos de protesta en nuestra ciudad y fueron detenidas varias personas, la mayoría jóvenes en realidad, y posteriormente fueron privados de libertad. Yo quiero que ustedes me den los detalles, profundicen un poco en este tema, Adriana. Bueno, lamentablemente en Ciudad Bolívar, a raíz de las protestas, han surgido una cantidad de detenciones, como evidentemente la población conoce, en la que hemos observado un patrón de conducta, ¿no? Y antes de hablar de ese patrón de conducta, es importante mencionar los casos puntuales que se nos han presentado aquí en Ciudad Bolívar. Lamentablemente vuelvo a reiterar el tema, el penoso del asunto, porque se trata de ya situaciones que no esperábamos jamás tener en la región. Las hemos visto a nivel nacional y pues que ahora contamos en la región. Tenemos el caso de un homicidio a un estudiante, tenemos el caso de privativas de libertad, que son los detenidos que están actualmente en el centro de reclusión, centro penitenciario El Dorado, y tenemos recientemente, el caso también de otro privado de libertad, pero que tiene como centro de reclusión aquí en Ciudad Bolívar la Comisaría Policial de Vista Hermosa, y que en ese caso en particular tenemos una situación delicada con ese detenido, víctima también de violación de los derechos humanos en relación a su salud, que ya lo vamos a ampliar profundamente. Y para completar este cuadro penoso, tenemos recientemente, el día de ayer, un privado de libertad en jurisdicción militar, imputado por delitos militares, y que tiene por centro de reclusión a partir del día de ayer en La Pica, Estado Monagas. Exactamente. Entonces vamos a ir desglosando poco a poco lo que ha sucedido. Primero justamente con este homicidio que da muchísimo de qué hablar, todavía se ha reclamado bastante, pero las quejas principales son porque no se ha hecho justicia, ¿no? De alguna manera en cuanto a Augusto Puga. ¿Qué conocimiento tienen respecto a esto? Bueno, cuando nosotros mencionamos que el Estado es responsable por preservar los derechos humanos, sabemos que las dos obligaciones que posee el Estado son respetar y garantizar. Estamos en presencia de respetar como una obligación que posee el Estado a cargo de sus funcionarios. El derecho humano a la vida es un derecho humano básico fundamental para toda persona. Es más, es un prerequisito para poder gozar de los demás derechos. En este caso, con todo el compromiso, nosotros afirmamos que estamos en presencia de una violación de derechos humanos, porque quien en este caso ocasionó la muerte del joven Augusto Pugas fue precisamente un funcionario del Estado. Ahí vemos claramente cómo responsabilizar al Estado por la violación del derecho a la vida. En este caso en particular tenemos conocimiento de que fue realizada efectivamente una aprehensión, pero hasta la fecha pues las investigaciones continúan, si se quiere, un poco paralizadas en relación a esta situación en particular. Nosotros desde la red hemos estado dando seguimiento a este caso en particular, sobre todo por las implicaciones que hay dentro de este caso. Pudiéramos hablar no solo de un homicidio, sino también de un homicidio frustrado, porque de hecho hubieron varios estudiantes que resultaron heridos a consecuencia de esos hechos. Es importante resaltar que la obligación fundamental que posee el Estado, en este caso, a través de la Fiscalía del Ministerio Público, es iniciar las investigaciones, determinar quiénes fueron los responsables y presentarlo ante las vías judiciales, ante el tribunal, de tal manera de que este delito no quede impune, para que el Estado en este caso pueda, si se quiere, tratar de salvar su responsabilidad. Es su obligación fundamental imponer la sanción correspondiente al funcionario y a los funcionarios que hayan practicado o cometido este acto tan terrible como es el caso de un homicidio. En ese caso en particular, pues pensamos y creemos convencidamente de que nuestros esfuerzos deben dirigirse precisamente a responsabilizar al culpable, porque solamente así nosotros vamos a poder garantizar tener un verdadero Estado de Derecho, que es lo que en definitiva
como activistas de derechos humanos buscamos, que ninguna persona sea vulnerada en un derecho humano tan básico como salir a protestar, algo que tenemos garantizado todos universalmente y también amparados en nuestra propia Constitución. Además de eso, pues las mismas detenciones que mencionó Adriana, que están rodeadas de muchas particularidades y que incluso nosotros pudiéramos tildar como hasta excesos cometidos por órganos que dependen directamente del Estado. Y me refiero exclusivamente a órganos que integran el Poder Judicial. Un tribunal es también un órgano del Estado y por vía de consecuencia posee una obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. En este caso, derechos que poseen los detenidos una vez que son sometidos a un proceso judicial. En este caso nosotros hemos visto cómo estamos en la presencia de un órgano judicial que comete abusos y excesos e incluso invade competencias que son propias de la Fiscalía del Ministerio Público. Lo vimos la semana pasada cuando 22 personas fueron detenidas y de esas 22 personas 20 fueron privados de libertad. Esos 20 privados de libertad fueron objeto de un proceso violatorio de derechos humanos básicos como el derecho a la defensa. Y además de eso, tuvimos la oportunidad de ver un proceso donde el tribunal invadió competencias de la Fiscalía del Ministerio Público. Claro, porque, y disculpa que te interrumpa para ir dejando claro eso, ¿no? Punto por punto, porque hay que recordar que el Ministerio Público, la Fiscalía, ¿no? Es la que acciona justamente, o es el titular de la acción penal, de la acción ¿no? penal. En contexto es justamente el que puede de alguna manera acusar. Así se corrige. Solamente la Fiscalía. Es decir, que entonces el juez sencillamente va a velar, va a ser el árbitro, ¿no? Por decirlo de esa manera. En ningún momento puede accionar justamente esta situación, ¿no? Y estuvimos en una audiencia en la que el juez imputó delitos, atribución exclusiva del Ministerio Público, y además ordenó una privativa de libertad, aun cuando la Fiscalía del Ministerio Público pidió un régimen cautelar con presentación cada cierto tiempo ante la instancia judicial como tal. Ok, fíjate, en derecho, ¿no? Justamente existe la medida sustitutiva de libertad, ¿no? Si no me equivoco, se me van corrigiendo. De la privativa de libertad. De la privativa de libertad, perdón ustedes. Y está la privativa preventiva de libertad, correcto. Así es. Ajá, ¿en qué casos deben de ser utilizadas justamente estas medidas? Bueno, fíjate, en ese caso en particular es necesario aclarar y de la manera más clara, sin mucho tecnicismo, para nuestros oyentes, es que el principio que establece la legislación venezolana para ser juzgado en nuestro país es el principio de libertad, la presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir eso? Que toda persona que vaya a ser procesada o juzgada, como se le quiera llamar, ante unos tribunales que representan al Estado a través del Poder Judicial, debe ser procesado en libertad hasta que se demuestre cuál es la responsabilidad que esta persona ha tenido sobre lo que se le acusa o sobre lo que se le imputa. Partiendo de allí, existen dos posibilidades de medidas, que son llamadas en términos jurídicos medidas de coerción personal. Claro. Son mecanismos que tiene el aparato judicial para traer a la persona al proceso, para que se apegue al proceso que se le está llevando por unos delitos tales. En este sentido tenemos la medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad y la medida preventiva privativa de libertad. Perfecto. A los efectos de cómo saber qué es lo que aplica, qué es lo que procede, el tribunal correspondientemente tiene que visualizar o adecuar las circunstancias del caso a lo que establece la norma. Hay unos requisitos exigidos para imponer a la persona procesada de una medida cautelar y hay otros requisitos establecidos para imponer una medida preventiva privativa de la libertad. A los efectos de deslindar estas dos medidas, la cautelar de la privativa, tenemos que tomar en cuenta que en los requisitos que están establecidos para la medida privativa de libertad se establecen unos elementos esenciales. ¿Cuáles son estos elementos? Que haya un hecho de carácter punible o punitivo, es decir, que tenga una sanción que sea considerado como delito, que ese delito exceda en su pena, en su sanción, de los 10 años de prisión y que haya un peligro considerable de fuga del ciudadano del proceso o del territorio o de obstaculización en la búsqueda de la verdad para pues lograr la administración de justicia. Entonces, a los efectos de decretar una medida privativa de libertad a un procesado, a un imputado, en este caso porque creo que todos los casos están en su parte inicial, en su parte investigativa,
el juez debe ponderar pues si están llenos estos extremos para decretar la privativa de libertad. Sin embargo, hay que rescatar lo que decía aquí Mijail anteriormente, que es el Ministerio Público el que investiga a través de los organismos policiales, a través de los organismos de investigación, que son sus auxiliares. Y es el Ministerio Público el que, en razón a esa investigación, pondera y califica cuáles son los delitos que se le pueden atribuir a la persona. Claro, exactamente. Y hace la solicitud al tribunal competente, que es el Tribunal de Control. Y el juez en ese momento valora, equilibra esa investigación que trae el Ministerio Público y, ajustado a derecho, como es el deber ser, considera si hay delito y si están llenos todos estos extremos que acabamos de decir, para colocar entonces la medida. Y entonces justamente, Mijail, mi pregunta va dirigida a lo siguiente: a quienes fueron capturados, detenidos en flagrancia, ¿no? Porque fue de esa manera, que es cuando se está cometiendo el delito o inmediatamente después, ¿no? Exactamente. O inmediatamente después, ¿cuáles fueron entonces estos delitos que se estaban imputando para que te priven de libertad? Bueno, eso es algo que nosotros como abogados defensores, porque tuvimos la oportunidad de entrar a la audiencia, dejamos claro ante el propio tribunal. Los delitos que se estaban imputando en ninguno de los casos excedía el requisito que bien señaló Adriana, que es de los 10 años. No estábamos en presencia de delitos graves, estábamos en presencia de una instigación pública, en presencia de daños violentos, obstaculización de las vías, y bueno, abusivamente el juez imputó otros delitos, como es el caso del agavillamiento y de la resistencia a la autoridad en algunos de los casos. A todo momento, ninguno de esos delitos son delitos que exceden en su pena máxima o en su pena mínima, ni siquiera de 10 años. Esa circunstancia debió ser considerada por el tribunal a los efectos de no imponer una medida privativa de libertad. Y no solo eso, Ernesto, lo más grave del caso es que se haya ordenado además como centro de reclusión un centro que a todo evento es para condenados y un penal de máxima seguridad, como es el caso del Centro de Reclusión del Dorado. Como activistas de derechos humanos, eso nos preocupa profundamente, por varios motivos. Primero, este centro de reclusión no cuenta con las condiciones para tener a procesados que no tienen además una conducta predelictual previa. Son chamos, son estudiantes de medicina, de enfermería, etcétera, estudiantes de acá de nuestra ciudad, no son delincuentes peligrosos. La mayoría de las personas que son enviadas a este centro de reclusión por algún otro motivo son delincuentes que están en un estado de peligrosidad que amerita el hecho de ser trasladado hasta el centro de reclusión El Dorado. Por la máxima seguridad. Eso sumado al hecho de que es un centro de reclusión que desde el punto de vista sanitario pudiera poner en riesgo la salud de los detenidos. Nos han llegado denuncias de que los niveles de enfermedades vectoriales como paludismo y como dengue son muy elevados allá. Claro. Aunado al hecho de que los familiares todavía no han podido ingresar a ver a sus familiares, a ver a los detenidos. Y disculpa que te interrumpa, yo había leído justamente con relación a eso, Mijail, y quiero que me aclares, que según las normas internas de este penal, justamente en El Dorado, que de paso hay que hacer mención, queda en el municipio de Sifontes a 8 horas de aquí, de Ciudad Bolívar, justamente, y es de difícil acceso, muy pero muy complicado justamente llegar, y que de paso también vamos a agregar para terminar esto, para cerrar este paréntesis, la población interna no quiso que ingresaran, no permitió el ingreso justamente de los detenidos, de los estudiantes, y por eso se habilitó un espacio, ¿no? Se habilitó un espacio especial para ellos, para que pudieran justamente estar ahí. Pero a lo que me refería, según las normas internas, hasta 30 días tienen que pasar para que los familiares puedan ver a los familiares, o sea, a los detenidos, perdón. ¿Eso es válido de alguna manera? Bueno, insistimos en que estamos en presencia de un centro de reclusión de máxima seguridad y que por lo tanto posee unas normas de comportamiento interno que en este caso pudieran hacer válido esto que se está planteando. Pero lo que insistimos nosotros como defensores de derechos humanos y como activistas de derechos humanos es que precisamente no era el centro de reclusión acorde para tener a unos jóvenes de esta categoría allí. Todavía si estuviéramos en presencia de delincuentes que han cometido delitos sumamente graves. Esto es algo que nos preocupa y nosotros no solo nos hemos preocupado, sino que nos hemos ocupado también al hacer las gestiones pertinentes ante la Defensoría del Pueblo y la propia Fiscalía del Ministerio Público, quienes pues se comprometieron a trasladarse hasta las instalaciones del Dorado de tal manera de verificar la situación que fue planteada por los familiares de los que fueron detenidos a consecuencia de esa decisión dictada por el juez. Entonces, este trabajo que nosotros estamos haciendo comprometidamente con la defensa de ellos como ciudadanos en sus derechos más fundamentales, también pasa por el hecho de hacer un llamado a todas las autoridades
que forman parte de nuestro sistema de justicia y que están en la obligación de velar por derechos fundamentales, en este caso Defensoría del Pueblo, Fiscalía de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, para que se aboque a la situación de tal manera de que no haya una vulneración. Nosotros como activistas quizás a veces interferimos cuando ya un daño se ha producido y eso es lamentable. A pesar de que nuestro trabajo también es preventivo, informando a la comunidad, exigiendo a la autoridad el comportamiento que debe, en este caso, tener la autoridad. Pero una vez que se materializa una violación de derechos humanos, estamos en presencia de una víctima. Lamentablemente nuestro trabajo en muchas situaciones se circunscribe a asistir precisamente a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y nuestro llamado en este momento es a no permitir que estos jóvenes que fueron detenidos sean victimizados mucho más allá de lo que la condena que impuso este juez ya los ha victimizado a este punto. Exactamente. Sabemos que entre uno de los puntos importantes, ¿no?, de los derechos humanos se habla sobre la tortura, ¿no? La tortura no nada más es física, no solamente es física, sino también puede ser mental. No sé si de alguna manera esto se puede considerar de esta forma. Bueno, fíjate, de hecho, por conocimiento referido, porque no hemos podido constatar la situación de primera mano, allá en la población del Dorado, donde están este grupo de estudiantes detenidos, sabemos que han habido conductas que se pueden considerar como discriminatorias desde el punto de vista de la dignidad humana, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista moral. Y consideramos puntualmente esta organización que este grupo de estudiantes ha sido tratado de manera distinta, que ni siquiera se le aplica a los delincuentes comunes. Tenemos conocimiento que a este grupo de muchachos los han identificado con una ropa característica, les han rapado su cabello a todos y consideramos particularmente que es una conducta que desmoraliza